Saludos amigos y bienvenidos a la lección de Escuela Sabática en 5 minutos. Soy el Dr. Gama y estoy súper feliz de que estás conmigo en estos momentos. En nuestra pasada edición vimos cómo el autor de la lección resaltó el hecho de que lo escrito en el pasado también fue revelado por Dios para nosotros, los que vivimos en los tiempos postreros. Vimos un poco del contexto de la carta con el fin de entender mejor el mensaje que deseaba traernos. Vimos quién escribió, cuándo se escribió, las circunstancias en las que se escribió y finalmente a quién se escribió. La lección de Escuela Sabática para el sábado 8 de enero se titula El mensaje de Hebreos. Si fuéramos a resumir este mensaje, yo diría que el mensaje es: Jesús es un Dios diferente, uno que cumple sus promesas. La semana pasada les comentaba que para mí Hebreos es el libro de la fe. No obstante, es necesario resaltar que no se trata tanto de nuestra fe o nuestra fidelidad, sino de la fidelidad de Dios en favor nuestro. Fidelidad que cumple sus promesas. Un nivel de fidelidad que jamás tú y yo podremos demostrar. Fidelidad que ha sido presentada desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero que alcanzó su cúspide en Jesucristo, Dios encarnado, y en su sacrificio en favor nuestro, obviamente. Se trata de lo que ha hecho Dios y no de lo que tú y yo hacemos o podríamos hacer. En medio del dolor y el sufrimiento, en medio del desgaste emocional, mental, físico y espiritual que estaban viviendo los cristianos del primer siglo, Pablo deseaba recordarles el único que cumple sus promesas a cabalidad, el único que podía transformar todo ese desgaste en bendición y alegría. Jesús. Jesús cumple sus promesas porque puede y porque quiere. Pablo los levanta de su desgaste, los lleva de nuevo al primer amor que habían perdido, al recordarles en quién podían descansar, quién es la fuente de todas nuestras fuerzas y esperanzas. Y lo hace detallando diversos roles de Jesús en favor de sus hijos. Lo presenta como rey, mediador, como defensor y como sacerdote. ¿Qué tal si discutimos estos puntos de la lección en 5 minutos? ¿Te parece? Comencemos. Jesús es nuestro rey, un rey de un reino atípico. Los reinos de este mundo son temporeros, egocéntricos, donde el rey es lejano y donde el valor principal es el orgullo. El reino atípico que Jesús vino a establecer concretamente es uno, eterno. Hebreos 1:8 dice: tu trono, Dios, permanece por los siglos de los siglos. Mismo principio que fue presentado a la Virgen María por el ángel Gabriel. El reino atípico de Jesús está, 2, basado en la gracia, distinguido por el amor y la compasión. Tanto así que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Hebreos 4:16. El reino atípico de Jesús, 3, es un reino donde el Rey está presente. Emmanuel, Dios con nosotros. Y no solo en términos de presencia, sino también cercano en acción. Dios está con nosotros no solo por estar, Dios está con nosotros trabajando y cumpliendo sus promesas. Jesús es nuestro Rey. Jesús ha establecido un reino atípico, un reino eterno, un reino donde el Rey está presente, un reino basado en la gracia, la compasión y el amor. Jesús es nuestro Rey, un Rey que puede y quiere cumplir sus promesas. Pablo también nos presenta a Jesús como nuestro mediador. En relación a las promesas de Dios y su cumplimiento, el Antiguo Testamento nos presenta al pueblo de Israel y posteriormente sus reyes como los canales de cumplimiento de esas promesas, o en otras palabras, como mediadores. Pero esto nunca se dio por lo que ellos podían ofrecer. Si había algo especial en ellos, era todo obra de Dios. Si bien es cierto que podemos ver que en el pacto mosaico la fidelidad era requerida para recibir las bendiciones y la protección de Dios, también es necesario considerar el contexto en el que ese pedido se da. Haces porque eres. Ese es el contexto. Eres primero y haces después. Ese es el principio. Lo haces porque estás en el pacto. El pacto. La relación siempre fue presentada por Dios primero. Y estos son los requerimientos principales de Dios. Permanece en el pacto, permanece en la relación. Ese era el requisito real. Las acciones de fidelidad en el pacto mosaico eran solo la demostración externa de que vivías en el pacto. Pensemos, si principalmente la fidelidad humana era prerequisito para la protección y la bendición de Dios, entonces querría decir que Dios detendría ambas cosas, su bendición y su protección, ante la infidelidad del pueblo o de sus reyes. Ahora, ¿dejó Dios de bendecir y proteger a la gente cuando fueron infieles? La respuesta es no. Dios no dejó de bendecirlos y protegerlos. ¿Por qué? Porque nunca se trató de ellos o de su fidelidad, sino de la fidelidad de Dios mismo. Pareciera ser que no estamos tan lejos de la situación de los israelitas, ¿verdad? Esta mediación llega a su expresión máxima y final, obviamente, en la perfección de Jesús. El mismo Dios que estaba corriendo la milla extra a pesar de las infidelidades de Israel y de sus reyes, está corriendo la milla extra y cumpliendo sus promesas por su fidelidad, a pesar de nuestras infidelidades. Recuerda que su meta es cumplir sus promesas. Jesús es nuestro mediador, un mediador
que puede y quiere cumplir sus promesas. En tercer lugar, Pablo nos presenta a Jesús como nuestro defensor. Este punto es muy interesante. Si leemos Hebreos capítulo 2, 14 y 15, dice: por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, él también compartió esa naturaleza humana para anular, mediante la muerte, al que tiene dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Jesús como nuestro defensor es un concepto atado a la justificación por la fe. Es la adjudicación de su pago a nuestra deuda, la aplicación de su victoria a nosotros. Jesús como nuestro defensor nos trae libertad plena, nos da verdadera vida. Es el cumplimiento de la promesa entregada a la humanidad en el Edén. Génesis 3:15, recuérdalo. Sin Cristo no hay defensa, somos débiles. Recuerda que siempre se ha tratado de lo que Dios ha hecho y no de lo que nosotros podríamos hacer. Jesús es nuestro Rey, nuestro mediador. Jesús es nuestro defensor. Un defensor que puede y quiere cumplir sus promesas. Y finalmente, Pablo nos presenta a Jesús como nuestro sumo sacerdote. Mira cómo lo expresa en el capítulo 4. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Antes, los sacerdotes servían cada día, de manera incompleta e imperfecta. Hoy podemos decir que Jesús es el sumo sacerdote perfecto, único, y que ofreció un sacrificio suficientemente bueno para todo el mundo. Un sacrificio no con sangre de cordero, sino con su propia sangre. Sangre tan poderosa que ya no necesitamos otros sacerdotes ni sacrificios de animales. Jesús es nuestro sumo sacerdote, un sacerdote que puede y quiere cumplir sus promesas. Todos estos roles de Jesús se dan en el contexto de lo que Pablo llama el nuevo pacto. En el capítulo 8, versículo 8 en adelante dice: pero Dios, reprochándoles sus efectos, dijo: vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán. La pregunta sería: ¿es realmente un nuevo pacto en cuanto al contenido y el propósito del mismo? Pablo está citando el Antiguo Testamento aquí, Jeremías 31, y a su vez los elementos principales que él menciona aquí también están presentes en el Antiguo Pacto. Pondré mis leyes en su mente y corazón, seré su Dios, serán mi pueblo. Todo era parte ya del primer pacto. Entonces, ¿por qué llamarle un nuevo pacto? ¿Qué lo hace nuevo? El primer pacto fue uno de gracia, dando al ser humano lo que no merece. El segundo también. El primero es uno de misericordia, perdonando el pecado cometido. El segundo también. El primero es uno en el que Dios se sacrifica a sí mismo por amor. El segundo también. En el primero el Cordero es el centro. En el segundo también. Lo que lo hace diferente es el cumplimiento, no el contenido. Pablo nos está recordando que el pueblo de Israel olvidó las promesas y también olvidó quién es el que puede y quiere cumplirlas. Pablo nos está informando que en este nuevo pacto, que tiene la misma base de gracia, misericordia y amor que el primero, Jesús mismo completó, Jesús mismo finalizó, Jesús mismo cumplió lo requerido. Jesús mismo cumplió la promesa y ya no es necesario el símbolo del primer pacto que apuntaba a este cumplimiento. Todo porque Jesús es nuestro Rey, nuestro mediador, nuestro defensor y nuestro sacerdote. Un Dios que puede y quiere cumplir sus promesas. Saber esto te traerá libertad hoy. Disfrútala. Será hasta la próxima, amigos, en otra edición más de la lección de Escuela Sabática en 5 minutos y un poquitito más. Bye bye.